Hola, vamos a empezar la corrección de la guía 7 y luego la guía número 8. Creo que fue la que más dificultades le dio. Vamos a partir por esta que es bien rápida, es bastante explícita en relación a la respuesta que se esperaba obtener. Vamos entonces. Actividad 1 siempre es leer con detención el texto y la actividad 2 es en base al observado en los videos, como dice ahí, respondan su cuaderno a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué función cumple el pabellón auditivo en el proceso de la audición? Como dice acá, la idea principal es que recibe las ondas sonoras, estamos aquí en la pregunta 1, del exterior y las dirige al canal auditivo para continuar al interior del oído y llevar la señal al cerebro, que es el que interpreta este sonido. Número 2. ¿Qué células son las encargadas de enviar los impulsos eléctricos hacia el cerebro? Bastaba con dar el nombre, estas son las células ciliadas. Número 3. ¿Qué son los neurotransmisores y dónde se producen? Como dice acá, son sustancias químicas que producen, que se producen en el interior de las células ciliadas y transmiten las señales sonoras al cerebro. Esa es su importancia también. Número 4. ¿En qué lugar de la cóclea se encuentran las células que detectan los sonidos bajos? Recuerden que la cóclea era ese tipo caracol que venía luego de estos tres huesitos, martillo, yunque y estribo, que amplificaban una vibración. Los sonidos bajos son detectados por las células ciliadas, que son las mismas células de las que estábamos hablando anteriormente, y estas se encuentran en la parte superior de la cóclea. Número 5. Cuando se produce una pérdida auditiva neurosensorial, como dice acá, se produce en el oído interno y es cuando hay un deterioro de las células ciliadas. Pregunta 6. ¿Qué diferencia existe entre la pérdida auditiva neurosensorial, que es la que hablamos anteriormente, y una pérdida auditiva conductiva? Como dice acá, la sensorial, en este caso neurosensorial, tenía que ver con el deterioro de las células ciliadas. En cambio, la otra, la conductiva, tiene que ver con que se obstruye alguna parte del oído medio. Vamos a continuar bajando. Entonces, íbamos, revisamos las 4, las 5, las 6, vamos por las 7. ¿Por qué los adultos mayores pierden la capacidad de detectar sonidos más agudos? Como dice acá, con la edad van muriendo células ciliadas y con ello también se pierde esa capacidad de escuchar las frecuencias más altas. Recuerden que las células ciliadas son las que poseen este neurotransmisor para poder transmitir los sonidos hacia el cerebro. Número 8. ¿Qué función cumple cada uno de los elementos que componen un audífono? Tenemos el micrófono, que capta el sonido, un circuito electrónico que lo amplifica y un auricular que transmite el sonido ya amplificado al tímpano. Esto es muy parecido, en este caso el micrófono sería muy parecido a lo que realiza el oído en el pabellón, la membrana que percibe el tímpano, es decir, que es esta membrana que percibe el sonido. Luego el circuito amplifica, vendría a cumplir la función del oído medio que amplificaba el sonido para poder llegar después a la cóclea. En este caso, estos elementos que lo componen, como van antes del tímpano, que ya cumplían esa función como les decía, llega el sonido amplificado y permite tener una amplitud mayor y por lo tanto mayor energía para poder captar este sonido. Esta es la guía número 7, bastante corta por lo que pueden ver. Vamos a ir entonces a la guía 8, que sí es un poco más extensa. De hecho, la guía 8 fue subida probablemente en partes,
si es que no la tuvieron a disposición completa, porque es un poco más extensa. Aquí está la guía número 8, que tiene que ver con la introducción al estudio de las ondas y sonido en relación a las vibraciones en cuerdas. La primera actividad es leer la guía con detención y luego vamos a resolver problemas en donde es importante mantener un orden y para ello ir respondiendo usando la lógica de registrar primero los datos, luego reconocer la fórmula a utilizar y finalmente el desarrollo. Entonces, para que se vea mejor, vamos a acercarlo un poco. Y aquí tenemos la pregunta número 1. Se tiene una cuerda de 1,5 metros de largo y 800 gramos de masa. ¿Cuál es su densidad lineal? Entonces, tenemos los datos, podemos reconocer que aquí nos dan el largo y la masa. Entonces, para la densidad lineal, nos bastaría con reemplazar el valor que tenemos de masa, pero en kilogramos. Recuerden que en el sistema internacional no se mide en gramos, sino en kilogramos. Y el largo, en metros. Se reemplaza, se resuelve la división y nos da 0,53. Ahora, para conocer la frecuencia fundamental, usamos los mismos datos anteriores y nos agregan la tensión, que es de 3.500 newton. Revisamos en la fórmula que efectivamente tenemos el largo, la tensión y la densidad lineal. Entonces se reemplazan los valores y podemos ver que se resuelve esa división dentro de la raíz para luego calcular la raíz. También se simplifican sus unidades de medida. Luego se resuelve esa fracción también y se realiza la multiplicación que corresponde, obteniendo así el resultado, 26,81 Hz. Recuerden, en la frecuencia fundamental se usa un número 1 aquí. Más adelante, cuando se pasan a los modos de vibración, ese número cambia. Vamos con la pregunta número 2. Se tiene una cuerda de 1,4 metros de longitud. Entonces, tenemos aquí el largo, 1,4 metros. ¿Cuál es la masa si su densidad es 0,07? Es decir, primero vamos a ordenar los datos y vamos a anotar que aquella información que me dan es la densidad y la masa. Perdón, es la densidad y el largo. Por lo tanto, para despejar la masa, lo que tenemos que hacer es este valor del largo, como se encuentra dividiendo, al pasarlo al otro lado de la fórmula, queda multiplicando y así obtengo que la masa es la densidad por el largo. Ese símbolo de la masa se lee como mu, es una letra griega. Entonces, se reemplazan los valores, se tiene que la masa va a ser la densidad, que es 0,07 por 1,4, es decir, lo que tenemos acá. Ignorar esto que está aquí arriba. Se resuelve la multiplicación y me daría el valor de la masa, que sería 0,098 kilogramos. Recuerden ir recordando y reconociendo cómo se despejan las variables para poder resolver los distintos problemas que nos plantean. Pregunta número 3. La velocidad de una onda me piden calcular cuando ésta viaja en una cuerda. Recuerden que estamos resolviendo ondas en cuerda, con una densidad lineal de 500 kilogramos por metro. Tengo la densidad y una tensión de 800 newton. Entonces, registramos los datos, tenemos acá la fórmula y podemos reconocer que nos dan la tensión y nos da la densidad lineal. Así que basta con reemplazar en la fórmula, resolvemos la división y luego la raíz. Y obtenemos que el resultado final es de 1,26 metros por segundo. Recuerden siempre usar las unidades de medida del sistema internacional.
para que ese resultado también obtenerlo en las unidades que corresponde, que en este caso sería metros por segundo. Vamos a la pregunta número 4. Una onda viaja a través de una cuerda con una velocidad de 20 metros por segundo. Es decir, ya tengo el valor de la velocidad. Me pide calcular la tensión de la cuerda, sabiendo que su longitud es de 1 metro, aquí tengo el largo, y la masa es de 5 kilogramos. Es decir, si ordenamos los datos, tenemos la velocidad de 20, me piden la tensión, tengo el largo que es 1 metro y tengo la masa que son 5 kilogramos. Me faltaría también calcular extra la densidad, pero es solo una división, así que no es difícil. De hecho, si ven aquí la fórmula, es calcular masa dividido por largo. Al calcular masa dividido por largo es 5 dividido por 1 y me da 5. Entonces ahora tengo la densidad lineal de masa y podemos darnos cuenta que tenemos este valor y este valor. Así que primero, para despejar esa raíz cuadrada, como dice acá, vamos a elevar al cuadrado. De esa forma eliminamos la raíz. Y como se eleva al cuadrado cada lado, la velocidad me queda elevada a 2. Y acá desapareció. Finalmente, la letra mu que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y se obtiene esta expresión para poder resolver el problema. De esa forma encontramos la tensión. Reemplazamos los valores, 20 metros por segundo al cuadrado, queda todo eso y se multiplica por 5, obteniendo un resultado final de 2000 newton. Recuerden, aquí las dificultades van a ser despejar las variables. Vamos con la número 5. Se tiene calcular la densidad lineal de masa de una cuerda en la cual una onda viaja con una velocidad de 10 metros por segundo. Tengo la velocidad. Cuando entre sus extremos se ejerce una tensión de 5 newton. Es decir, tengo la tensión y tengo la velocidad. Ahora me piden la densidad lineal de masa, otra variable. Registramos los datos. Verificamos que en la fórmula tengo velocidad y tensión, pero no densidad lineal de masa. Entonces vamos a despejar. Igual que en el caso anterior, elevamos al cuadrado para poder eliminar la raíz. Por eso queda la velocidad al cuadrado y acá queda sin la raíz. Como la densidad lineal de masa está como un denominador, va a pasar multiplicando a la velocidad al cuadrado. Y para despejarla, esa velocidad al cuadrado tendrá que pasar al otro lado haciendo lo contrario. Es decir, en vez de multiplicar, va a dividir. Por esa razón es que se obtiene que la densidad lineal de masa es la tensión dividida por la velocidad al cuadrado. Entonces, con esa expresión se reemplaza la tensión y la velocidad al cuadrado. Se resuelve esta división y nos da el resultado 0,05 kilogramos partidos por metro. Vamos al siguiente problema, que será el número 6. Tenemos que determinar la velocidad con que se propaga una onda que viaja en una cuerda que tiene una masa de 800 gramos, una longitud de 80 centímetros y una tensión de 100 newton. Una de las primeras cosas que debemos notar en este problema es que la masa y el largo vienen en unidades de medida que debemos transformar. Por eso es que el primer trabajo está aquí, en los datos. Entonces podemos darnos cuenta que los 800 gramos los transformamos a kilogramos. Cada 1000 gramos hay 1 kilogramo, así que tenemos 0,8 kilogramos. Y cada 100 centímetros tenemos 1 metro, por lo tanto el largo es de 0,8 metros. Me piden la velocidad. Primero vamos a calcular la densidad lineal de masa, mu. Tengo la masa, tengo el largo. Realizamos la división
y nos da que su valor es 1. Entonces ahora tengo este valor. Por lo tanto, en la fórmula para conocer la velocidad tengo mu y tengo la tensión. Reemplazamos, me quedará raíz de 100 y eso me da como resultado final 10. Aquí la dificultad era darse cuenta que las unidades en que me entregaban cierta información no eran las que correspondían, por lo tanto debía hacer una transformación antes de calcular. Vamos con el siguiente ejercicio. Número 7. Determinar el valor de la tensión de una cuerda. Aquí me dan el largo, que son 50 centímetros. Ojo con las unidades nuevamente. La masa es de 1000 gramos. Nuevamente, cuidado con la unidad de medida. Y la velocidad es de 2 metros por segundo. La velocidad me la dan correctamente, metros y segundos. El largo está en centímetros, voy a tener que pasarlo a metros. Y la masa está en gramos, voy a tener que pasarla a kilogramos. Entonces, registramos los datos. Observamos el largo en centímetros, 50 centímetros es la mitad de un metro, por lo tanto serían 0,5 metros, y 1000 gramos son 1 kilogramo. Necesitamos entonces con estos dos datos calcular la densidad lineal y luego la tensión. No voy a reparar en cómo se despeja la tensión porque ya lo hicimos anteriormente, entonces nos vamos a ir directamente a los valores. Para la densidad tengo masa y largo, 1,5 kg. Al realizar la división me va a dar 2. Entonces en la fórmula para encontrar la tensión tenemos velocidad y tenemos densidad. Se reemplazan los valores, se multiplica y se obtiene el resultado final de 8 newtons. Recuerden que si no les queda claro el cómo se despejó ese valor de la tensión, pueden volver a los ejercicios anteriores, al primero de ellos en que despejamos la tensión. El procedimiento es el mismo. Número 8. Aquí ya vienen 3 preguntas para el mismo problema. Se tiene entonces una cuerda de 6 metros de largo. Vamos a destacar la información que nos dan. Son 6 metros de largo, 60 gramos de masa. Dense cuenta que ya me están dando información, no como kilogramos, sino que como gramos. Y soporta una tensión de 25 newtons. Es decir, tengo la tensión. La primera me pide la frecuencia fundamental. Primero, para la frecuencia fundamental, la expresión es la siguiente. Entonces vamos a registrar los datos para ver si los tenemos todos. Podemos ver entonces que tenemos el largo, tenemos la tensión, pero nos faltaría para poder calcular la densidad lineal de masa. Porque no la tenemos como tal, pero sí tenemos el largo y la masa, y con ello lo puedo resolver. Entonces vamos a reemplazar la masa, que eran 60 gramos, que equivalen a 0,06 kilogramos, y se divide por el largo, que son 6 metros. Realizando esa división me daría que la densidad lineal de masa es de 0,01. Por lo tanto, ahora ya tengo este valor y tengo todo para calcular esa frecuencia fundamental. Reemplazamos los datos, resolvemos la raíz cuadrada, resolvemos también la multiplicación que había acá en el denominador, se resuelve esa raíz cuadrada y me quedaría esta fracción. Y una vez que calculen esa fracción, el resultado debería ser 4,16 Hz, que la unidad de medida de la frecuencia es Hz, que se abrevia Hz. Vamos entonces con la segunda pregunta de este problema, que es calcular la velocidad. Y para la velocidad, como salen aquí los datos, lo que necesitamos es tensión, que estaría aquí, que me la da el problema, y la densidad de masa, que la calculamos en el problema. Por lo tanto, bastaría solo con resolver y darse cuenta que corresponde a lo que está en la fórmula anterior dentro de la raíz. Eso nos daba 50 metros por segundo.
que de alguna forma ya la habíamos calculado con anterioridad. Y en la letra C me pide la longitud de onda de esa vibración. Como hemos trabajado con la frecuencia fundamental, se va a trabajar en el primer armónico. Para ello, usamos la fórmula de la longitud de onda. L es el largo, que lo tenemos, y N es el armónico, que como es la frecuencia fundamental es el armónico 1. Por eso lo vamos a reemplazar por 1. El largo valía 6 y se resuelve la multiplicación, que me da 12 metros. Vamos a ir ahora entonces por el último problema, que también tiene otras preguntas más. De hecho, de una onda se realizan 5, 6, 7, 8 preguntas. Vamos entonces. La figura siguiente nos muestra la onda estacionaria producida por una cuerda tensa al vibrar. El tiempo está medido en segundos y la distancia en metros, es decir, la unidad de medida nos dan como corresponde. Se sabe además que la cuerda tiene una longitud de 1,5 metros, es decir, ya tengo un dato. Su masa es de 0,125 kilogramos, tengo otro dato, y la tensión es de 1200 newton. Ahí está mi otro dato. Primera pregunta, ¿cuál es el armónico? Para conocer el armónico, basta con contar los antinodos, es decir, los puntos más alejados del centro. Tengo 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, como hay 4 antinodos, entonces tenemos que es el cuarto armónico. Así de fácil. Segunda pregunta, ¿cuál es la densidad lineal? Podemos entonces registrar los datos. Tenemos todo para calcular. Tenemos entonces la masa y tenemos el largo. Se reemplazan y se divide y obtenemos que es 0,083 kilogramos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué velocidad se propaga? Para ello, tenemos que usar la fórmula que dice que es la raíz de la tensión partida por la densidad lineal de masa. En los datos, la densidad la acabamos de calcular y la tensión la daba el problema, que era de 1200. Lo reemplazamos, calculamos la raíz cuadrada y obtenemos que es de 120,24 metros por segundo. Letra D. ¿Cuál es la frecuencia del armónico de la cuerda? Entonces, si recordamos la fórmula que corresponde a esta, podemos verificar que disponemos de la tensión, la densidad lineal de masa, de hecho esos dos datos y esa raíz la calculamos en el problema anterior. Tenemos el largo y esa letra N es el número de armónico. Como el problema corresponde al cuarto armónico, esa letra N vale 4 y está aquí en los datos ordenados. Reemplazamos esa raíz cuadrada de la tensión partida por la densidad, lo habíamos calculado en el problema anterior. Y resolvemos esta multiplicación para luego resolver la división. Se resuelve y obtenemos que es de 160,32 Hz. Aquí lo nuevo es reconocer que como es el cuarto armónico, esa letra N va a valer 4 y es un dato nuevo. Ahora, la frecuencia fundamental se puede calcular con esta misma fórmula, pero en vez de N, usar un número 1. Sin embargo, si se entendió qué era la frecuencia fundamental, se puede reconocer que las frecuencias de los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental. Es decir, son multiplicaciones de un número entero natural por esta frecuencia natural. Por lo tanto, se tiene la relación siguiente. La frecuencia del armónico que yo busque, del armónico N, es el número del armónico por la frecuencia natural. Tenemos entonces en los datos el valor del armónico 4, su número, y me falta la fundamental. Así que de la fórmula basta con despejarlo pasando el N dividiendo al otro lado y tendría ya la expresión.
Se reemplazan los valores, que tenemos la frecuencia, el armónico, y me daría 40,08 Hz. Seguimos avanzando. Me pide la amplitud de la onda. Y basta ver, voy a hacer un poco de zoom, a ver si se ve mejor, que la línea que me muestra dónde está el punto más alto de la onda pasa por el 0,4. Por lo tanto, basta con mirar que era el 0,4 metros, ese número que me indicaba la amplitud de esta onda. Recuerden que la amplitud es la elongación máxima. Letra G. ¿Cuál es la longitud de onda de ese armónico? Una vez que están registrados los datos, vemos la fórmula. Tenemos el largo y tenemos el número del armónico, que es 4. Por lo tanto, se reemplazan los datos, realizamos la multiplicación de arriba, luego se hace la división y obtenemos que es de 0,75 metros. Y finalmente tenemos la pregunta H, que pregunta: ¿qué ocurre con la frecuencia fundamental de la cuerda si la tensión sobre ella se cuadruplica? Es decir, la tensión la aumenté 4 veces. En este caso, si la tensión se cuadruplica, la frecuencia se va a duplicar. Y lo podemos ver de la siguiente forma. Esta es la expresión para la frecuencia fundamental. Si yo voy a cuadruplicar la tensión, entonces me va a aparecer este número 4, que es la misma tensión anterior multiplicada por 4. Ahora, dentro de esta raíz cuadrada, yo puedo calcular la raíz cuadrada de 4, que me da 2. Entonces, como la calculé, la raíz cuadrada de 4 es 2, lo puedo sacar de la raíz. Y si ustedes se dan cuenta, este 2 está multiplicando esta expresión, que es igual a esta. O sea, es 2 por la frecuencia fundamental. Por lo tanto, podríamos decir que si cuadruplicamos la tensión, me aparece un número 2 que multiplica la frecuencia fundamental que ya tenía. Es decir, es el doble. Por eso, si se cuadruplica la tensión, se duplica la frecuencia, por estar dentro de una raíz cuadrada. La corrección queda hasta aquí. Ese fue el último problema. Revisen las veces que sea necesario el despeje, porque eso es lo principal y lo clave para poder resolver con éxito todos estos problemas. Espero que les sirva y espero que nos veamos prontamente. Hasta luego.